mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta. Bueno, estamos al aire. Estamos al aire y bueno, por fin nos podemos comunicar con Rafael, que yo no lo quería dejar afuera. Igual estuvimos hablando flores, fueron todos flores. Un montón de cosas sobre varias de sus películas. Así que bueno, no quiero perder un minuto más, quiero recibir a Rafael. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Rafael, después de tantas idas y vueltas, bueno, para mí es un honor tenerte acá. Yo hace mucho tiempo que te quería entrevistar, te contacté, de hecho no pudimos porque bueno, no estabas por ahí habilitado. Estamos complicados, sí, porque los martes, bueno, el martes pasado fue el estreno de Una Noche de Amor, el anterior yo estaba de vacaciones, y lo que ocurre es que mi teléfono, me llamaron por WhatsApp y mi teléfono no los recibe porque es muy viejo y no se actualiza, entonces me tenían que llamar a un fijo que yo estaba aquí esperando, pero bueno. No hay problema, pero bueno, por lo menos charlemos un poco. Bueno, antes que nada, felicitarte por Una Noche de Amor, la he visto, y bueno, felicitar también porque vas a estrenar una obra el día viernes que se llama Apatriada, ¿puede ser? Apátrida, me salió mal el acento. Sí, en realidad es más que llamarlo estreno, es un abuso porque la obra la hicimos en el 2011. Sí, exactamente. Pero fuimos y volvimos varias veces, la verdad que bueno, el circuito en el que a mí me gusta moverme, el circuito del teatro independiente, es muy natural que luego de haber estrenado una obra dejes otra y la vuelvas a hacer después de un tiempo, y lo cierto es que teníamos una gira con esta obra para ir a Uruguay y decidimos retomarla solo por 2 meses, así que no es un reestreno, pero se vive como si lo fuera porque de vuelta hay que volver a montar todo. Bueno, me gustaría que me cuentes, yo conté un poco de qué se trataba esta obra. Yo sé que, bueno, tu mayor pasión es escribir y dirigir teatro y actuar, obviamente, y me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata esta obra, que habla de un pintor, ¿no? En 1891. Mirá, la anécdota, yo encuentro que la anécdota de la obra es simplemente increíble, ¿no? Hacía mucho tiempo que quería escribir sobre este material, pero no le encontraba la forma. En 1891, Eduardo Schiaffino, quien sería luego el fundador del Museo Nacional de Bellas Artes, se un pintor notable, argentino, viaja con unos amigos pintores, entre los que está Eduardo Sicori, Mendilarzu, De la Valle, bueno, pintores muy, muy importantes. Viajan a Francia a estudiar algunas técnicas pictóricas y vuelven a Buenos Aires y pretenden, en una muy modesta sala en la casa de unas señoras ricachonas que les prestan una habitación, fundar el arte argentino. Es la primera vez, 1891, en una modesta muestra en la calle Florida. No había museos en esa época, sino galeristas privados que abrían las puertas de su casa para que la gente viera y consumiera el gran arte, que por supuesto siempre era europeo. Y estos tipos, con mucho coraje, deciden hacer la primera muestra argentina, con 6 o 7 pinturas de estos autores. Y hay un crítico que va a ver esta muestra, que había sido recibida con mucho entusiasmo por todos los medios, sobre todo oficiales, ¿no? Y este crítico espera hasta el último día de la muestra, a que la muestra cierre para que no lo puedan desdecir, y publica una crítica lapidaria, destrozándolos, diciendo que el arte argentino no existe ni existirá hasta dentro de 200 años y unos meses. Ese es un español, ¿no? Sí, él era español, pero radicado en Buenos Aires. Firmaba sus críticas como Azul de Prusia, y su verdadero nombre era Max Eugenio Ausón. El tipo, sobre todo, se burla mucho de esta idea de ir a Francia a aprender las técnicas francesas para después venir a pintar el gaucho, y dice, si eso es el arte nacional, estamos en el horno. Su advertencia es lúcida, irónica, despiadada, cruel, injusta, todo lo que quieras decir, pero la anécdota es increíble porque Schiaffino le contesta esta crítica con otra nota en un periódico, y él le vuelve a contestar, y así empiezan a intercambiar insultos en 2 periódicos, hasta que deciden batirse a duelo. Es decir, no resuelven el problema sobre la identidad del arte nacional y deciden que la única forma, era muy, muy común en esa época que estas cuestiones se dirimieran por pistolas o por espadas. Así que yo conseguí esas cartas, los originales de esas cartas. Eso es lo más interesante, ¿no? Sí, un material increíble. Viviana Usubiaga, que es historiadora del arte, hacía años me había dado estas cartas sobre las que ella estaba escribiendo su tesina, y yo dije, esto contiene una obra teatral, pero era muy difícil para mí encontrar cómo representarla, porque claro, es un material de una retórica inusual, de una crueldad y de un filo intelectual muy, muy arduo para el teatro.
hasta que, bueno, encontré la forma ideal en este espectáculo que es una suerte de ópera hablada, una Sprechoper, en el que junto con Zipse, que es un músico industrial, que hace una música muy, muy extraña, de motores, residuos de basura, qué curioso. Una mezcla de música contemporánea, ¿no? con pop, presentamos el material de estas cartas y lo que podría haber pasado después de ese duelo tan decisivo. Esto va a ser a partir del viernes, 8 funciones, ¿no? En Teatro del Extranjero. Siempre en el Teatro del Extranjero, sí, los viernes a las 9 de la noche. En Valentín Encina, 3380. Valentín Gómez. Valentín Gómez, tengo el Gómez. Así en el Abasto. Bueno, igual yo te quería consultar a propósito del estreno de Una Noche de Amor de Hernán Guerciuni. Te quería consultar también, bueno, vos trabajaste anteriormente en El Crítico. ¿Cómo fue volver a trabajar con Hernán en estas dos películas? Bueno, muy gozoso, con Hernán quedamos en los mejores términos, porque, bueno, de hecho él me llamó para protagonizar El Crítico luego de haber visto esta obra, Patria, en la que yo encarno precisamente a un crítico, y a él le pareció, mira, me dice, creo que sos la única persona que puede asumir esta retórica que yo imagino para la película, que es muy, muy inusual y que tiene que sonar con mucha naturalidad. El Crítico fue naturalmente para mí un gran aprendizaje y una muy feliz experiencia, porque Hernán es un director muy muy firme y muy preciso del género comedia, con además una mirada un poco superadora, ¿no? Siempre, bueno, hasta ahora en sus películas hay un interés por el género y también un interés por destruirlo o en algún sentido cuestionarlo, ¿no? Tanto en El Crítico, donde se mueve en el género de la comedia romántica, pero con un material formalmente parecido a la Nouvelle Vague, que es ese movimiento que a este crítico tanto le gusta. A él le parece que después de eso no ha ocurrido nada en el cine y entonces es un ser amargo que va al cine como si fuera a la cárcel. También aquí en Una Noche de Amor utiliza el género romántico, pero es como decían unos amigos míos que fueron al estreno y que les gustó mucho, me decían, esto no es una comedia, esto es un dramón con momentos graciosos. Me parece que es una buena definición. Si te identificás con aquello que narra, que no es para nada pueril ni para nada insignificante, quiero decir, la vida familiar y la relación de pareja y la relación con los hijos ha sido analizada por las comedias románticas, pero también por la filosofía, quiero decir, ocupan el 90% de nuestros pensamientos cotidianos, y me parece que la película en ese sentido es muy noble y muy poco, bueno, esto no es nada pueril, ¿no? Claro, yo lo que noto, por ejemplo, en Hernán es que utiliza mucha ironía, por ahí lleva una situación cotidiana, decía esto anteriormente antes de la comunicación, hacia el extremo, por ahí, la situación cotidiana hacia el extremo de la ironía, de lo absurdo, ¿no? Bueno, sí, yo no diría que ironía y absurdo es lo mismo. La ironía técnicamente consiste en decir lo contrario de aquello que se quiere decir, pero asegurándose de que todos entiendan lo que querés decir, ¿no? Claro. Los argentinos somos irónicos por naturaleza. Vos me preguntás, qué sé yo, ¿te gustó la película? No, digo yo. Ese no quiere decir sí. Pero yo me arreglo para que entiendas, hay un plus de energía en el mensaje para que entiendas que sí, que te estoy diciendo lo contrario. En la película me parece que no hay ironía, sino que hay sarcasmo y eso, exactamente, esa es la palabra, ¿no? En el tema, sí, claro, es la peor noche del mundo para estas personas, todo les empieza a salir mal, y que en realidad quienes están mal son ellos y no tanto los amigos de los que ellos hablan, ¿no? Esto torna la película muy melancólica, porque bueno, una pareja que decide salir solos, pero están abrumados porque una pareja de amigos se acaban de separar y ellos no pueden entender el porqué. Y a lo largo de esa noche tan difícil empiezan a darse cuenta que esa historia bien podría ser la propia, ¿no? Y hay claro, una enorme melancolía en esa especie de sobrenoche emborrachada de desentendimiento, y al mismo tiempo que termina más o menos como empezó, hay que seguir remando, ¿no? Claro, un poco reciben un poco de provocaciones ambos lados. Vos provocás un poco a Sebastián y bueno, Carla también tiene un par de provocaciones en ese mismo bar, ¿no? Sí, bueno, lo divertido de mi personaje, y por eso acepté inmediatamente, primero que es muy diferente de otras cosas que me han visto hacer en cine, y frente sobre todo de mi trabajo anterior con Hernán en El Crítico, así que claro, siempre para mí es una bendición, porque
si no los actores quedamos a veces muy encasillados. Cuando haces algo que más o menos te sale bien, te vuelven a llamar para que hagas lo mismo, porque en el cine hay muy poco tiempo de ensayo, muy pocos directores tienen la voluntad de imaginar realmente a un actor en una posición diferente de aquella que le vieron, esta cosa del physique du rôle o de películas en las que ha funcionado bien. La verdad es que estuve muy contento de hacer esa especie de monstruo de Tincho Martínez Boll. Monstruo, sí. Que es como el personaje es una exageración, naturalmente, pero es la contracara pesadillesca del personaje de Sebastián, ¿no? Que todo le va bien, que no tiene un conflicto moral con decir las cosas más espantosas o más inhabituales, que tiene su situación de pareja rarísima pero bajo control, quiero decir, a diferencia son infieles, a diferencia de él, que todo le resulta moral, complicado, claro. Todo le da miedo, le da temor pensar, bueno, eso que dice tan tremendo, ¿no? Cuando nació mi primer hijo pensé que no iba a poder quererlo. Se dicen cosas realmente muy agudas, muy sensibles, y afortunadamente mi personaje es un desfachatado que sí, tiene ¿no? libertades para hacer cualquier cosa. ¿Te sentiste cómodo haciendo ese personaje? Bueno, cómodo no es la palabra, porque la verdad es que me costaba bastante, pero sí se filmó en condiciones muy cómodas para mí, porque la escena, si bien es larguísima, la presencia de María Carámbula, mi mujer, y mía en la película deben ser unos buenos 20 minutos, se filmó todo en 2 noches, es decir, que la escena se concibió prácticamente como una escena teatral. Esto siempre para el actor, para mí, que soy actor de teatro, es importante. Es una enorme comodidad. Yo tenía una continuidad más o menos directa, no es que te tienen que emparchar el claro, diálogo, sí se notaba eso. Así que estuvimos sumamente cómodos, se pudieron hacer distintas versiones, más subidas, menos subidas. La verdad es que sí, fue muy cómodo. No fue tan cómodo para mí imaginar el rol o pensar cómo hacerlo, porque, bueno, insisto, no es lo que habitualmente se me debe hacer, pero me divertí mucho. ¿Encontrás algún punto de conexión por ahí con esa soberbia por ahí que tenía también, Víctor Telles por ahí con los demás críticos, o por ahí con el mismo con los directores de cine jóvenes, o el que tenías, o la soberbia que tenías por ahí en el personaje de El hombre de al lado, quizás con los estudiantes de arquitectura? ¿Encontrás algún punto en común con este personaje o te parece...? Que lo estás mencionando vos, que lo que tienen en común es en la temática, ¿no? El comportamiento soberbio. Sin embargo, yo creo haber hecho 3 soberbios muy diferentes. Claro, no, obviamente. Sí. Pero no lo digo defendiéndome de un ataque que no es tal, sino que sí. Yo siempre he pensado que la soberbia es un sistema que funciona, es un sistema. O sea, es muy difícil que alguien sea soberbio si no tiene a su alrededor alguien que asuma que le otorga el poder de la soberbia. Es un tema que a mí me interesa bastante, sobre todo desde que escribí una obra que se llama La modestia, ¿no? Sí. Para que una persona pueda ser soberbia es necesario que quienes están alrededor asuman como real y verdadero su estatuto de autoridad, ¿no? Si los alumnos del hombre de al lado no les importara lo que él les tiene para decir, él no podría ser soberbio. Si Sebastián Weinreich no estuviera abrumado frente a este tipo que se lleva el mundo por delante, no podría ser soberbio. Me parece que la soberbia es un sistema, y que sí, hay algunos roles que nos toca encarnarlo en algún momento, pero que en realidad está construido en todas las películas que mencionaste muy hábilmente por un guión y no tanto por el actor, ¿sí? De hecho, a mí lo que se me pedía más bien era, vos despreocupate de la soberbia, podés hacerlo con mucha naturalidad, porque el guión ya está en una situación en la que ese es el tema que se narra. De hecho, lo más difícil, lo más singular del personaje es hablar con naturalidad. Las chicas a las que parece que se garcha en su oficina, las trata con un cariño, ¿no? Dice, muy buena piba, ¿no? Lo más difícil era hablar de eso como si fuera la lista del supermercado. Como si fuera algo natural, claro. Claro, por eso digo, en el caso del hombre al lado, esa soberbia está generada por una tensión intelectual diferente. Aquí no tiene culpa, ¿no? Eso, son situaciones diferentes, sí. En ese sentido, sí. Diferentes. Claro, pero yo notaba ese punto en común con algunas situaciones, por eso. Pero obviamente para mí son 3 personajes totalmente diferentes y creo que te has lucido en ambos 3. Bueno, afortunadamente, ¿no? Yo creo que los actores se ve más en cine que en teatro. Cuando uno va a ver a los actores que a mí me gusta mucho ir a ver, qué sé yo, a Robert De Niro, a Kevin Spacey, la verdad es que los veo hacer lo mismo, ¿no? Pero pago para ir a ver eso, pago para ir a ver eso mismo,
pertenece a ellos, que es lo que yo llamo su trazo, que es tan singular y que se repite de una película a otra, mientras cambia el argumento, mientras cambian otras situaciones, pero lo que compro de esos actores que me gusta tanto es algo que es una constante, algo que es su poética, digamos, ¿no? Yo me siento un poco aterrado que mi poética pase a ser solamente la de Garca y de Somerville. No, por eso favor. agarro siempre mucho cariño cuando me ofrecen otro tipo de roles, como bueno, me van a ver seguramente este año en películas muy dispares, como Sama de Especia Martel, donde hago una cosa muy diferente, un capitán del ejército paraguayo en el año 1870, muy bueno. En Waterfall, la última película en la que actué de Alejandro Chomsky, donde hago un documentalista alemán bastante loco que viene a la Argentina a filmar la vida de Martín Piroyansky, que es un pibe que se dedica a no hacer nada, y a él me parece fascinante. Tengo bastante predilección por los roles que pueda mostrar algo diferente de lo que, de lo que se cree que me sale más fácil. Yo justamente tenía acá unas citas tuyas que me ofrecieron películas que las leímos anteriormente, que me ofrecieron películas que me interesaron mucho y que bueno, que también aceptás un poco la imaginación del director para personajes que quizás vos decís que no son para vos por ahí, o algo así. Sí, bueno, que no son para mí, qué sé yo, nunca sabe. Realmente yo debo decir que el cine, en el que estoy trabajando muy asiduamente en los últimos 8 años, ha sido mi escuela de actuación, ¿no? Como yo en teatro tengo mi propia compañía, trabajo mucho con mis obras, sobre todo en el exterior, y tengo como mi circuito medio armado, yo soy mi propio techo, es decir, me escribo las obras que creo que me van a salir bien, las actúo con mi compañía de actores, y estoy como bastante protegido. En cine estoy completamente desprotegido, arrojado a la experiencia del aprendizaje, que es decir, no sé cómo se hace esto. La verdad que hacer cine es un quilombo, llegar a entender las cuestiones técnicas, ¿no? Como el tiempo que aprendí lo que me llevó a aprender, que por ejemplo tenés que saber en qué valor de plano te están filmando, porque por ahí vos le pones toda la carne al asador en la primera toma y después te dicen, no, pero este es el general y el plano general solo lo uso al principio y al final, y después cuando llega el momento tuyo de repetir 14 veces tus planos primeros, estás desestimulado, es como si te hubieras cansado de ensayar, ¿no? Porque se hacen, bueno, las escenas de la película Una noche de amor, creo que hemos llegado a hacer 17 veces. Claro, ya perdés la espontaneidad quizás, ¿no? Es muy difícil, la perdés si no estás alertado, quiero decir. Tenés que entender cuán mecánico es esa parte del trabajo y estar como... Entonces, eso, nada, que yo en el cine he aprendido de personajes que me son más afines o menos afines, que hay un desarrollo técnico muy singular y que la única forma de aprenderlo es haciéndolo. No sé si hay cursos de aprender para actuar en cine. Creo que no, creo que hay que aprender y aprovechar cuando se te ofrece estar en películas. Mira, lo nombraste ahora y seguro alguno está por armar el negocio, seguramente. No, los hay, de hecho en las escuelas de cine también hay, pero es muy difícil cuando hacemos como si fuera una película, pero no lo es. Quiero decir, no hay nadie que tenga que decidir cómo editarlo finalmente, no hay nadie que tenga que decir si te cortan o no la escena porque quedó muy bien o muy mal o lo que fuere. Realmente esto ocurre solo en las películas que llegan a hacer películas, ¿no? Y son pocas, es un privilegio poder actuar en cine, porque no es que es un trabajo en el que pueda trabajar cualquier persona. Hay que tener mucha paciencia, una relajación muy natural para con la espera, que es lo que gobierna. Claro, las semanas de rodaje, ¿no? Y las semanas, bueno, Una noche de amor se filmó toda de noche, con lo cual los chicos estaban quemados, el equipo, los actores. Yo, insisto, por suerte tuve solo 2 días con uno en el medio para dormir, así que estuve bastante bien cuidado. Claro, y sí, justamente te quería consultar, vos tenés 2 películas en cartel, no solo Una noche de amor, sino Cómo funcionan casi todas las cosas, de Fernando Salem, que ya es su 5ª semana que está en el Malva, que bueno, que hacen proyecciones con Fernando también ahí hacen unas charlas. Yo creo que hace mucho más de 5 semanas, no, me parece que debe estar... 5 semanas por ahí en el Malva, quizás. No, porque en el Malva estrenó en paralelo con... No, yo creo que ya lleva unos buenos 3 meses, porque esto se estrenó antes de las vacaciones. Claro. Sí, dice así, se quedó confundido el flyer que han puesto en la página, pero más o menos, bueno, son 2 películas en cartel, es muy importante que ella haya estado en 2 películas en un mismo mes, aparte.
Sí, son películas de formatos muy diferentes, así que es natural y posible que convivan, ¿no? La película de Salem, que es preciosa, bueno, como bien vos dijiste, está en ese circuito tan necesario también del cine aquí, que es el circuito en el que las películas se muestran 1 o 2 veces por semana, con lo cual no agotan lo que es la cuota de pantalla, porque si vos no llegás a meter una cantidad de espectadores por función, te la sacan de la sala y ya no la podés tener. En cambio, al estar 1 sola vez por semana, te asegurás una buena cantidad de público, que permita que la película siga en el tiempo, que la gente se entere que exista, que la prensa funcione, que tengas ganas de anotártela en la agenda para ir a verla, un poco como funciona y ha funcionado siempre el teatro, ¿no? Nosotros no especulamos con hacer 20 funciones todas seguidas de lunes a viernes, y después desarmar la obra. Nuestras obras duran en el teatro 4 o 3 años porque hacen esto, están 1 o 2 veces por semana en un circuito en el que la gente tarde o temprano se entera que la película existe y va a verla. Este es un circuito que debería cultivarse un poco más, pero bueno, son pocos los cines con buen equipamiento y buen formato que tienen este sistema de rotación de películas. Y la película de Fernando, tal como pasó antes con Cornelia frente al espejo, una película de Daniel Rosenfeld en la que también estuve, junto a Leos Baraglia y Eugenia Capizano, que llegó a estar 2 años, casi 2 años en el Malva, en ese sistema, ¿no? Claro, la gente para ir a ver estas cosas existe y está, pero hay que garantizar que la película pueda mantenerse en el tiempo. Claro, y bueno, aclaremos, Cornelia frente al espejo es basado en un cuento de Silvino Campo. Bueno, el nombre del programa, que es La Expiación, también está basado en un cuento de Silvina Ocampo. Muy bien, coincide. Así que, yo te quería consultar un poco, que nos cuentes un poco tu rol dentro de cómo funcionan casi todas las cosas, que sos un vendedor de enciclopedias, por decirlo así. Sí, bueno, esa es también una película que me gustó mucho hacerla porque se me ve una faceta bastante más humana, muy alejada de ese personaje pedante y desagradable del hombre de al lado, y es una especie de road movie con muy pocos kilómetros, como funcionan casi todas las cosas, en el que un personaje decide salir de la vida que lleva en un peaje en el que no pasa nadie en San Juan para ir a juntar dinero para poder hacer un viaje y conocer a su madre, que en teoría vive en Italia. Entonces ella llega a este hombre, a este Goldberg que interpreto yo, que es un vendedor de enciclopedias, el jefe de una manada de vendedores de enciclopedias, quien la adiestra un poco para que salga a vender una enciclopedia que se llama precisamente Cómo funcionan casi todas las cosas, cuando ninguno de ellos, ni ella ni Goldberg, tiene ninguna idea de cómo funciona nada, ¿no? Son personajes muy entrañables, muy perdedores, muy derrotados, con una enorme dosis de esperanza, lo cual hace que la película sea de un humor muy amargo. Pero eso, la película encantadora en todos sus rubros y con un elenco increíble. Está Pilar Gamboa, Marilú Marini, Vero Jerez, que es la protagonista, que realmente se pasa, y que su primer trabajo así enorme para el cine. Grandes actuaciones, sí, la verdad que aparte Fernando es su primera película, y es importante que también creo que hayas colaborado en esta producción que es independiente, que se elabora, como toda producción independiente, tanto teatral como cinematográfica, a pulmón. Y digo que qué importante es que hayas participado, ¿no? Que hayas querido participar que te hayas ofrecido participar en la película, ¿no? Sí, que me hayas ofrecido, sobre todo porque yo acepté bastante inmediatamente, porque el guión me pareció muy bueno y él me pareció una persona con los pies muy sobre la tierra y con mucha claridad en relación a lo que quería filmar, a cómo nos preparó los actores para los roles. Y de hecho me hizo leer bastante de estas enciclopedias de estos manuales para los vendedores, ¿no? Son increíbles, un material literario desopilante. Claro, así que, convincente quizás. Y lo cierto es que sí, como decís vos, es una película hecha a pulmón y con muchísimas dificultades, pero los actores ahí salimos bastante privilegiados, además de que la película está buena, nos pagan por hacerla, no ha habido situación de ni es que fuimos en cooperativa ni nada, han conseguido los recursos para hacer la película tal como ellos querían hacerla, y me parece que es muy justo que siga en cartel porque está buenísima. Sí, quien quiera ir a verte tiene Cómo funcionan casi todas las cosas, Una noche de amor, y también te puede ver en el teatro. Yo quisiera que, por lo menos en este tiempito que nos ha dado aquí la radio, quisiera consultarte o preguntarte más que nada una escena que me digas, por ejemplo, del hombre de al lado y una escena del crítico. Son las dos películas que hemos
hoy levantado para criticar antes de estar con vos al aire. Una escena que vos resaltes de cada una, por ejemplo. Bueno, es muy difícil porque yo le tengo mucho cariño a todas las escenas y en cada una hay un pedazo de historia muy particular, pero yo siempre recuerdo con mucha picardía la escena del hombre al lado en la que me vienen a hacer una entrevista y me dicen que tengo que repetir las preguntas porque ellas después van a borrar la pregunta y yo voy a quedar como un boludo hablando solo, y al personaje no le gusta nada eso y empieza a maltratar a los entrevistadores. Sí, ¿Te acordás? Muy buena. Una escena que los echa siempre también. Creo que tiene un grado de eficacia desopilante. Yo lo vuelvo a mirar y digo, qué hijo de puta, es muy desagradable, y al mismo tiempo la situación es muy real, porque muchas veces he pasado por situaciones de entrevistas en las que el formato de la entrevista te pone en una situación muy incómoda y uno, nada, para poder salir ileso de la entrevista y ser una persona simpática y agradable y vender lo que el tipo tiene que vender, porque además le hacen una entrevista para vender sus diseños. Claro. Es muy difícil de sobrellevar. Pero los termina echando, aparte. Sí, no, pero además de una manera muy diplomática. Bueno, ya está bien, les dice. Me parece que no vamos a ir a ningún lado. Muy divertida. Y ella le dice, bueno, me parece muy autoritario tu manera. Bueno, le dice, es una opinión. Muy desagradable. Pero al mismo tiempo en un grado de posibilidad y de verosimilitud, bueno. Sí, muy real. Duprat y Con hacen de esta pseudoeducación y esta hipocresía de la educación y los modales su plato fuerte, ¿no? Esta película es fortísima, sobre todo por eso. Fue multipremiada también, Hombre al lado. Sí, la verdad es que la película anduvo muy bien y con públicos muy diferentes. La película, bueno, aquí fue muy premiada y muy elogiada, pero en Brasil, por ejemplo, la rompió, es decir, la vio 10 veces más gente que la Argentina. Además, Brasil es un mercado más grande y yo en Brasil soy conocido casi exclusivamente por esa película, ¿no? Claro, fue tu primera película, no, si no me equivoco, ¿no? No, yo tenía algunas películas anteriores. Claro, pero así tipo protagónico, digo, ¿no? Con rol más protagónico. No, yo ya había hecho Agua y Sal. Agua y Sal. Pensé que también me gusta mucho. Pensé que Agua y Sal era posterior. La Ronda, que también es un protagónico, pero una película más coral, de Inés Brown, que es otra comedia que también está muy bien, donde yo hacía un pintor de brocha gorda, que tiene ahí una relación con el personaje de Mercedes Morán y con Leonora Balcarce. No era mi primera película, pero sí fue una película bastante diseñada como para que yo estuviera cómodo y desplegara toda mi maldad, ¿no? Porque ellos, incluso cuando veían que a mí algo me salía bien, me pidieron que hablara alemán, que hablara inglés, como utilizando algunas habilidades, ellos me daban lugar para eso porque les parecía que al personaje le iba a dar una dosis de carnadura. Claro, eso sofisticado un poco más también. Claro, me parece que esa es esto que te digo, una película muy bien diseñada, porque la idea de que eso chocara con Daniel Araoz es también una enorme decisión de diseño, ¿no? Dos actores completamente. Acá entra mi hijo que acaba de salir de Está bien, no hay problema. Un Daniel Araoz que excelente, que bueno, que un poco tu personaje lo envidia un poco, ¿no? Envidia esa libertad, esa despreocupación de la vida. Yo creo que sí, que él le envidia la naturalidad con la que él se maneja, con lo grasa, ¿no? Con las cosas las categorías que a mi personaje se le escapan. Porque es una película muy sutil dentro de su brutalidad, porque su problema no es, como mucha gente tiende a creer, un problema de clases. Ellos no se plantean un rico sofisticado con un pobre grasa. Fíjate que en la película ambos tienen un poder económico importante. De hecho, Daniel Araoz tiene su camioneta, claro, sí. Que es un espectáculo. El problema es un problema de gusto, es aquello de lo que no se puede hablar culturalmente, ¿no? De lo que tu personaje cultura. De lo que tu personaje diría se nace con eso, o no se nace. Bueno, tu personaje diría, digo, ¿no? O se hace, en todo caso, pero es un problema de cultura y no de dinero. No de clase, ¿no? Es lo grasa, aquello que definimos lo grasa y de lo que no es muy fácil hablar, ¿no?
es un tema tabú, Claro. mucho más que todavía que el de la cuestión de clases, ¿no? Que ya es un tema complicado. Que a este troglodita, como vos le decís también. Sí, le dice eso, pero al mismo tiempo envidia la forma con la que el otro soluciona sus problemas, se identifica en el otro. Hay una escena que a mí me gusta mucho también, que es una escena medio extraña, en la que yo voy a putearlo a la casa y no lo encuentro, entonces me desquito con el del tío, que es una especie de mompi, Sí. y de pronto mientras lo estoy insultando, diciendo esto lo tienen que hacer así, me envalentono, miro por la ventana y veo mi propia casa por la ventana del otro y me quedo helado, ¿no? Y no se entiende muy bien por qué es lo que le produce a él mirar su propia vida desde otro punto de vista. Bueno, esto creo que es lo que le pasa a ese personaje. Está bien pensada esa escena. Está muy bien pensada, porque da que pensar, bueno, mismo cuando, bueno, me llamó entusiasmo porque la película me gusta mucho, pero cuando él se pone a llorar, ¿no? También en el auto en soledad, hace unos metros, y solamente para llorar en soledad. Sí, es que es un pobre tipo, no puede solucionar nada, le miente a la mujer, le dice, sí, le miente al otro, les miente a todos porque todos quieren algo de él y él no lo tiene, no tiene para darlo, ¿no? Su hija que no le da ni 5 de pelota, no tienen una relación, es un pobre tipo, y la verdad que si no fuera por lo que hace al final de la película, que Claro. lo deja morir, aprovecha no lo mata, pero aprovecha una ocasión servida en bandeja para dejarlo morir. Lo cierto es que es muy difícil decir en cada uno de los movimientos de la película, yo no haría eso. Esto Claro. es lo peligroso de la peli, que realmente el tipo tiene un pensamiento progre, ¿no? Cuando los amigos le dicen, ay, pero denuncialo a la policía, él dice, ay, por favor, ¿cómo voy a denunciar a la policía? Claro. Yo no soy así. Es que realmente no quiere. Ninguno de nosotros es así, ¿no? Pero cuando estás en una situación como esa, es un laberinto sin salida. La película es muy cruel por eso, porque no hay forma de quién tira la primera piedra, ¿no? Me gustaría también consultarte un poco, preguntarte un poco sobre la película, bueno, la del crítico, alguna escena, antes de que nos vayamos, una escena que te haya quedado, desde que empieza a hablar en francés, para mí es exquisita, ¿no? Pero alguna escena que te haya quedado por ahí un poco más marcada. Bueno, también el crítico, yo siempre recuerdo mucho una escena que para mí fue muy difícil de hacer y que quedó muy muy bien montada en la película, que es cuando él, luego de esta especie de relación de amor ridícula que se le arma con el personaje de Dolores Fonsi, vuelve a su trabajo y vuelve a ver esas mismas películas que antes despreciaba y que le parecían miserables, y se emociona, ¿no? Hay una escena en el cine en la que hay una película, Claro. no la vemos nosotros porque está en contraplano, pero por la música que hay parece que es una explosión así romántica y con musiquita de estas películas de género medio berretas, y él empieza a llorar desconsoladamente tratando de que sus colegas críticos no lo vean, ¿no? Encogido en la butaca. Fue una escena muy difícil de lograr, primero porque yo no tenía la película realmente de frente, y porque la cámara, bueno, estas cosas del cine que son tan difíciles de explicar, pero la cámara va avanzando hacia mí, y yo tenía que estallar en llanto a, y ponele 75 centímetros de exactos de foco de la cámara. Entonces alguien me decían, contenete, me hacían una marca cuando yo tenía que esto en una situación teatral, por ejemplo, cuando uno detona su emoción verdadera a partir de un texto o algo así, es más natural, pero en el cine es muy maquínico, muy artificial, ¿no? Te dicen ahora y vos tenés que llorar, y tenés que llorar en serio, y es muy difícil para los directores entender que los actores no somos una máquina como la lente o como la luz. Espero que no te la hayan dicho 17 veces esa toma. No 17, pero se hizo unas 10 veces, porque yo no daba pie con bola, era muy difícil de... Pero bueno, Claro. Hubo 2 o 3 en las que sí estuvo... A ver, a veces estaba bien la escena, pero estaba fuera de foco. Claro, o sí. yo empezaba a llorar antes de lo que a él le parecía que iba a quedar bien, ¿no? Él tenía que tener un ojo puesto en qué era lo que iba a necesitar en el momento de editarla, y esa fue una escena que recuerdo como muy muy compleja para mí, compleja de entender cómo encararla, y al mismo tiempo sabiendo todo el tiempo que cuando quedara editada iba a ser un chiste formidable. Es decir, yo luego lo verifiqué cuando voy a ver la película, que yo
tan emocionado y el público se muere de la risa. Sí, es efectivo, sí, totalmente. Es un gag y realmente ahí también entendés cómo en las comedias son mucho más difíciles para actuar, para los actores, porque para hacer funcionar un gag a veces hay que desgarrarse por completo sin que tenga el valor que tienen todo que entero. Tiene a veces en el drama, ¿no? Sí, además en esa escena en particular, cuando empieza el traveling, cuando empieza el acercamiento de la cámara, está tu personaje totalmente arrobado por la película y está enmarcado por los otros críticos que están con cara, obviamente no se están viendo entre sí, pero están como con la cara medio desencajada de que es este bodrio. Están viendo un plomazo claro, total, están viendo el peor bodrio de su vida y el otro... Muy buena de la película y todos creen que le pagaron, ¿no? Y él dice, no, y entonces ahí se da cuenta que algo le está pasando y empieza a ver que es una escena muy bien pensada, muy graciosa y sin texto, ¿no? Prácticamente sin texto. Y igual vos tuviste que meterte esos tuburios, esos cines, ¿cómo se dice? Cines privados, no, cines, que lo tengo, los cines... Las privadas, sí. Las proyecciones privadas. Tuviste que meterte a construir el personaje. Claro, construir un poco el personaje, ¿no? Me metí un poco, sí. Hernán, que bueno, como él es director de la revista Haciendo Cine, sí. conoce ese mundo muy de cerca y por eso quiso escribir esta película, me consiguió así unos pases para unas privadas. Yo iba medio camuflado para que no los demás no notaran mi presencia y me puse más a observar a los críticos y al entorno y al ambiente y esas medialunas miserables. ¿Te robaste alguna? No, yo no. Pero sí recuerdo en una, por ejemplo, que tuvieron que disculparse porque las medialunas se habían ido por error a otro shopping, porque esas privadas son además en lugares sin ningún encanto, en unos shoppings vacíos a las 9 de la mañana. Claro, un tipo que se levanta, se pone el despertador a las 8 para ir a ver una película que no le interesa, la saga de los zombies 4 a las 9 de la mañana y le dice, no, las medialunas no llegaron. Te voy a condenar, voy a escribir mal de tu película. Todo es de un grado de puerilidad y de miserabilidad. No siempre, claro, pero yo sobre todo me fui a verlos en una situación estrictamente profesional y no apasionada, ¿no? El que tiene como trabajo mecánico y tiene que ir a ver unos bodrios infernales y después me dieron una pena los críticos, todo el mundo me preguntaba, pero ¿y cómo es? ¿Un actor encarnarla? No, me dieron una pena en mi vida, me pondría a trabajar de crítico. Tenían un poquito de lo que contaba la película, o sea, la mirada de Hernán no está tan errada quizás. No, está un poco exagerada, sí, porque para que funcione la comedia es necesario que sea así, pero de verdad es una profesión complicada, ¿no? Es decidir que te vas a dedicar tu vida a hablar de lo que hacen otros sin poder producirlo, ¿no? Bueno, es un poco también el tema de la obra de Apatía, ¿no? El crítico en un momento dice, yo que escribo sobre aquello que no puedo producir, ¿no? Claro. Soy culpable además de impedir que el artista verdadero pueda florecer o pueda progresar con mis comentarios. Yo la verdad que tengo una relación nula con el tema de la crítica, me parece que es un trabajo rarísimo, pero un trabajo como cualquier otro, del cual hay que garantizar su independencia, ¿no? El crítico hace lo que puede y hace lo que puede. Y está bien que sus caminos a veces no se crucen, porque, el uno necesita la independencia del otro, ¿no? No hay mucho secreto en eso, y los críticos que hablan bien de uno te caen bien, y los que hablan mal de vos te caen mal, y punto, no hay más secreto que ese. Exactamente, igual rememoraste dos escenas muy lindas y de cada película, y ojalá que la gente, está en Odeón, el crítico, para quien la quiera ver. Rafael, te agradezco un montón, la comunicación salió fallido, pero salió, aquí estuvimos conversando, aunque sea un momento. Te quiero agradecer por tu tiempo, ojalá cuando se estrenen estas nuevas películas que estuviste mencionando, podamos, de Lucrecia Martel, primero dijiste, después otra más que no recuerdo, podamos volver a charlar, si te parece. Por supuesto, aquí estaré. Desde ya, tengo que ponerme baboso un poco, yo te admiro desde que te vi justamente por ahí por error, ¿no? Porque hiciste películas, como me decías anteriormente, en El hombre de al lado, siempre me gustó los papeles que haces y cómo te desempeñas. Me gustaría verte en teatro, quizás te vaya a ver en esta obra que estás
estás presentando. Me parece que de todas formas sos un actor versátil, sos creíble, a mí me resultas creíble en cada uno de los personajes que haces, así que... y tenés un montón de gestos, esos que decías vos, que vas a ver por ahí a Robert De Niro y ves un gesto. No sé si es lo mismo, pero tenés ciertos gestos que a mí me resultan hasta cómicos, porque tenés ciertos latiguillos, ciertos gestos que a mí me resultan que son cómicos y me parecen que construyen los personajes que haces. Así que bueno. Bueno, te agradezco mucho, son todos elogios. Entiendo que sí, que lo que decís de los gestos yo soy un actor cómico, a mí me gusta el género comedia, me siento muy cómodo en él, y me parece que lo que uno hace en la comedia es exagerarse un poco a sí mismo, para encontrar esos cambios de ritmo abruptos o esos gestos, que es lo que te dan singularidad, ¿no? Y bueno, los actores que admiro mucho tienen eso, tienen gestos que les son propios, que son intrasladables a otro actor. Si le decís a otro, hace lo que hace él, no le va a salir, y no es que sea algo notable, es que es algo que es personal. Claro. Y cada uno de los actores su propio gesto, su propio... Lo que pasa es que no se estila cultivar eso, no te enseñan en las escuelas a mejorar tu propia creencia en tu propia eficacia. Más bien, casi siempre lo que se te pide es que te ajustes a un guión, o que hagas... Son muy pocos los actores que logran escapar de ese destino y que deciden imprimir su propio gesto, ¿no? Aquí en este país hay actores notables que han logrado hacer eso, desde Alejandro Urdapilleta hasta pasando por, Mercedes Morán, actores muy mucha nobleza en cuanto a su propia relación con su gestualidad y su presencia. Yo opino lo mismo, como te dije, esta versatilidad, esta credibilidad que es difícil. En todos los papeles que te he visto me resultaste muy creíble y muy convincente, y en ningún momento pensé que eras un tipo diferente a ese crítico, ni eras un tipo diferente al arquitecto que vivía en la casa, ni que eras un tipo diferente al publicista que haces en Una Noche de Amor, por ejemplo. Sos cada uno de sus personajes, así que te agradezco mucho. Por suerte pudimos hablar, le agradezco aquí a la radio que nos ha dado unos minutos para poder conversar, y desde ya espero que tengamos mejor suerte para la próxima, ¿no? Bueno, eso espero yo también, y no me manden WhatsApp porque no los puedo abrir. Bueno, vamos a hablar por otro medio, vamos a buscar otro medio. Muy bien. Gracias, Rafael, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, buenas noches. ¿Tenemos cortina? No tenemos cortina. Sí. Quiero agradecer especialmente aquí a Javier, director de la radio, una eminencia, que me ha dejado estos minutos para conversar con Javier, con Rafael, que de otra forma no hubiese sido posible, y bueno, es una solidaridad de su parte. Mañana Perdidos en Lima de 11 a 12. Amiel Sancho, Lucía, ¿vas a leer un mensaje? Nos escribe Fabricio de Lugano: chicos, pasen, la dicha no es una cosa alegre de los redondos. Saludos y abrazo. Lugano, yo también soy de Lugano, así que le mando un abrazo grande. Y Lugano, para mí, toda zona sur es fabulosa y es el lugar donde quiero vivir toda mi vida. Así que bueno, Marcos, nos vamos con el tema que pidió Fabricio. Vamos musicalizados por Fabricio. Esto fue La Expiación, perdonen por todo. Adiós.